Buenas tardes, amada iglesia. ¿Cómo han estado? Bendito es Dios. Gracias por vernos otra vez a través de esta situación de la tecnología que de alguna manera es útil, ¿verdad?, para las cosas de Dios. Y continuando con el discipulado, es el sexto mes donde estamos, gracias a Dios, tratando de aprender más de lo que Dios quiere que conozcamos. No para callarle la boca a las personas, sino para ayudar a entender, a comprender el significado tan grande de la salvación y de todas las situaciones que tenemos que transitar, ¿sí?, para llegar al cielo. Todos los ataques del enemigo, las formas que tiene de atraernos como ángel de luz y dejar de seguir el camino angosto. Sobre todo para los que son curiosos, muy curiosos, ¿verdad? Curiosean en muchas cosas y de repente se extravían en cosas que parecen que son verdaderas, pero es una mentira tapizada de verdad. Así es el engañador. Y vamos a continuar con la sexta enseñanza sobre el tema de la angeliología. Y quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 21 para recordar que estamos en los últimos tiempos. Lucas capítulo 21, versículos del 7 al 11. Así dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le preguntaron, o sea, a Jesús, de nuestro Señor, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad, fíjense, mirad, o sea, pongan atención que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y así ha sido en el devenir del tiempo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Todavía falta, les he dicho, el milenio de gobierno con el Señor aquí abajo. Falta que el Señor, cuando se lleve a su iglesia, pasen 7 años de la gran tribulación, ¿sí? Luego dice el versículo 10, entonces les dijo: se levantará nación contra nación. Así están las cosas. Creo que les he comentado que China e India están en un conflicto de guerra. Rusia y Estados Unidos con los submarinos y los barcos también. O sea, hay algo que está por estallar, amados hermanos. Tengamos precaución y estemos alerta en lo que está por venir, ¿sí, amados hermanos? Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos. Estaba yo leyendo hoy que la situación del terremoto que es allí en Oaxaca de 7.4, que separó a México 0.45 centímetros en la parte de abajo, ¿sí? Fíjense nada más, ¿sí? Y hace poco también hubo otro terremoto, hoy uno de 2 puntos y fracción allá en una zona del Estado de México, de la Ciudad de México. Sí, amados hermanos, dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror, y el punto que estamos viendo, y grandes señales del cielo. Grandes señales del cielo, y una de las grandes señales es la de los objetos voladores no identificados, ¿sí?, que son demonios. Ya lo hemos estado estudiando. Aquí nuestro Señor Jesús habló con sus discípulos en el Monte de los Olivos.
nuestro Señor Jesús estaba preparando a sus discípulos. ¿Sí? Les dijo lo que nadie sabía más que Él, el Señor Jesucristo. Por eso era necesario también que sus discípulos futuros, o sea, nosotros, ¿sí?, la iglesia, supiéramos de todo lo que iba a acontecer antes de su regreso. Nunca se nos dejó establecido una fecha exacta, ¿sí?, sino nos dejó establecido el Señor que viéramos, contempláramos una serie de señales que yo, a mi parecer, ya están cumplidas todas, ¿no? ¿Verdad? Ya están cumplidas todas. Bendito sea Dios. Entonces, sabríamos que Dios nunca es sorprendido por nada de lo que acontezca, ni en el presente ni en el futuro. Dios lo sabe todo y nos avisa en su palabra todo lo que va a acontecer antes de que suceda. Estamos apercibidos de las cosas. Sería muy triste para nosotros que estuviésemos como aquellos que habitaron la tierra, los antediluvianos, que durante tantos años, sí, aquel hombre llamado Noé, les estuvo hable y hable del juicio de Dios, de que vendría un diluvio que acabaría con todos en la tierra. ¿Por qué? Porque la maldad se había incrementado. Usted y yo sabemos que la maldad está terriblemente incrementada y nadie la va a poder detener. Es imposible. ¿Por qué? Porque la maldad se va a incrementar conforme a lo que Dios estableció, no porque Dios le incremente, sino porque la maldad del hombre ha crecido brutalmente. Brutalmente nos damos cuenta que hay un monstruo dentro de nosotros, ¿sí?, que busca lo suyo y busca lo suyo y busca lo suyo y no le interesa a quién se lleve entre los pies, aún a su propia familia. Aún a su propia familia. Y usted lo ha visto, cuántas cosas hay en todo el mundo. Familias destruidas totalmente, ¿no? Entonces tenemos que entender, comprender y experimentar el milagro tan grande que nos aconteció a nosotros cuando el Señor Jesucristo nos salió al encuentro, a pesar de que nosotros no queríamos nada con Él. El Espíritu Santo, Romanos 2, versículo 4, nos llevó en su benevolencia al arrepentimiento. Al arrepentimiento, y luego nos llevó a la fe. ¿Sí? Éramos enemigos del Señor. Romanos 5, versículo 10. Pero ahora dice el Señor también en Romanos 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Cada uno de los cristianos nacidos de nuevo tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior y es el que nos ayuda a continuar hacia adelante. Es el que nos ayuda a huir de las pasiones juveniles. Es el que nos ayuda a rechazar todo aquello que nos tienta poderosamente, pero más poder hay en el Espíritu Santo cuando le obedecemos y decidimos rechazar todo aquello que nos gusta y que sabemos que a nuestro Dios le disgusta. Ese es el poder que hay en cada uno de nosotros. Amén. El Señor siempre advirtiéndonos, si nosotros entendiéramos, empezando por mí, el amor tan inmenso de Dios que tiene por su iglesia, ¿cómo nos gozaríamos de veras? Un amor maravilloso. Sí, un amor tremendo, magnífico, excelente, fuera de todo. Por eso la palabra amor es exclusiva de Dios. Nos ama profundamente, ¿sí? Y tenemos que entender y aprender para llevar a otras personas el conocimiento debido de la palabra de Dios y las cosas que acontecen. Nosotros las sabemos todas porque están escritas en la palabra. Sí, amados hermanos, el Señor estaba hablando del fin del tiempo a sus discípulos y del fin del mundo. El tiempo se va a acabar. El tiempo, cuando se inició, cuando el Señor empezó a hacer los cielos y la tierra era un caos. Ahí empezó el tiempo, pero el tiempo se va a acabar. Y se va a acabar el mundo, habrá nuevos cielos y nueva tierra. Sí, amados hermanos. Entonces,
estaba el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos de los eventos y señales que habrían. Los eventos o pecados de la humanidad serían los que motivarían los juicios de Dios. Escuche esto. Nosotros somos los que motivamos los juicios de Dios. Nuestra forma de ser, de vivir. Sí, amados hermanos. Vamos por favor a Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice, en estos postreros días, o sea, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, o sea, de hace 2000 años a la fecha, que empezaron los postreros días, los últimos días. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo fue el que hizo el universo, el Verbo, la palabra, ¿sí? Juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, actuando, porque siempre actúan, siempre el Dios Trino, el Dios Triuno, son tres y una sola persona. Sí, aquí estaba el Señor enseñándoles, dándoles las enseñanzas adecuadas, sí, amados hermanos, y ha sido muy publicitado lo que estamos estudiando, pero muy publicitado en los periódicos. Las nubes de arena, sí, se acuerdan que hace unos días que las nubes de arena que venían de allá, del desierto de Sahara, señales en el cielo. Señales en el cielo. Nosotros sabemos responder a las cosas que la gente no sabe responder. ¿Por qué está pasando esto? Porque está establecido por Dios. Señales en el cielo. Es un propósito de Dios para con nosotros. Nos está avisando el Señor a nosotros que estemos listos, que estemos preparados. ¿Sí? Amén. Pero nuestro enfoque del tema de Lucas 21 es grandes señales en el cielo. Grandes señales en el cielo. El viernes 19 de este mes, o sea, de junio, el viernes 19 del mes de junio salió una noticia en el periódico de un oficial de inteligencia militar, hace unos días, de nombre Luis Elizondo, que pensó que nunca hubiera habido posibilidad real del fenómeno ovni. Él nunca pensó que a pesar de que oía, nunca pensó que hubiera el fenómeno ovni, objeto volador no identificado. ¿Sí? Sin embargo, su trabajo lo llevó a investigar más información sobre las apariciones del cielo. Este era un oficial de inteligencia militar en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, su trabajo lo llevó a investigar más información sobre las apariciones en el cielo. Formó parte de la comisión que investigó y presentó documentos al Pentágono, que provocó que Estados Unidos reconociera la existencia de vida en otros planetas. Allí en la NASA creen que hay vida en otros planetas. Imagínense nada más, no hay vida en otros planetas. ¿Sí? Definitivamente no hay vida en otros planetas. ¿Sí? Son los demonios que están atrayendo la atracción, pero el Señor nos dejó avisados de que esto iba a acontecer. Miren, y no es nuevo, fíjense, vaya por favor conmigo, ahí el libro de Colosenses, creo que lo vimos ya, pero quiero recordárselos por favor. Ahí en Colosenses, capítulo 2, Colosenses capítulo 2, Dios ayúdame. Versículo 18, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Allí en la iglesia de Colosas empezó un movimiento de personas que se decían cristianas, pero le daban culto a los ángeles.
en este tiempo los demonios y los ángeles van a tener mucha actividad, ya la están teniendo. En estos tiempos ya la están teniendo, ¿sí? Tengamos mucho cuidado porque los ángeles de Dios nunca permiten que se postres delante de ellos, pero los demonios sí permiten que te postres y que los adores. Ahí está la enorme diferencia, ¿sí, amados hermanos? Entonces, Luis Elizondo también es conductor de la serie Los Desconocidos, que tiene su primera temporada en History Channel. ¿Sí? Los Desconocidos se llama, si usted quiere buscarlo y perder el tiempo viéndolo. ¿Sí? Entonces, durante esta época de cuarentena, ya no es cuarentena, ya es ochentena, y no sé cuántos más vayan a venir, ¿no? Durante esta época de encierro que ha azotado al mundo, Elizondo no dice que las apariciones no han aumentado, sino dice que las apariciones de los ovnis han aumentado y van a seguir aumentando, ¿sí? Pero es necesario hablar con todo el mundo de la realidad que hay en otros planetas. Dice, tenemos que decirle a todo el mundo que existen los ovnis, tenemos que decirle a todo el mundo que hay vida en otros planetas, y eso no es cierto, es una mentira, ¿sí? Y nosotros como cristianos estamos más informados que los llamados ufólogos. Ufólogos, ¿sí? Los ufólogos son los que estudian la ovnilogía, ¿sí? Ovnilogía, los ufólogos. Y en Bolivia comentaron que en esta cuarentena, escuche, en Bolivia comentaron que en esta cuarentena se incrementaron la aparición de los ovnis. Investigadores calculan que puede haber, fíjese lo que dicen, fíjese hasta dónde estamos en estas fábulas. Los investigadores no son personas que no tengan estudios, pero ¿qué estudios tienen? La falsa ciencia que le dice Pablo a Timoteo, que hay una falsa ciencia y una ciencia verdadera. Pero la falsa ciencia siempre va a andar buscando cosas que no son ciertas, motivados por los espíritus mentirosos. ¿Me estoy explicando? Hay espíritus mentirosos y aún metidos en la iglesia de Cristo. Bendito sea Dios. Entonces, investigadores, y fíjense lo que dicen, calculan que puede haber unas 36 civilizaciones inteligentes en la Vía Láctea, empezando por esos investigadores que son sumamente inteligentes, que ven la Biblia pero no la creen. ¿La creeremos nosotros? ¿La creeremos nosotros lo que Dios nos está diciendo? ¿Sí? Bendito Dios. Estos investigadores son de la Universidad de Nottingham. No son analfabetos, pero para conocer a Dios sí son unos analfabetos, amados míos. Eso dice el profesor de astrofísica Christopher Consilais. Él dice que hay 36 civilizaciones muy inteligentes en la Vía Láctea. Dios, este hombre, fíjese bien quién es un creyente de la evolución. Por ahí partimos. La evolución no existe, es una teoría, ¿verdad? Te habla Charles Darwin de dónde, que venimos del mono, pero ¿dónde viene la mujer? ¿De la mona? No hay una respuesta clara para él. Preguntas tan sencillas no las tienen las respuestas, ¿sí? Entonces, dice este hombre que sabe de dónde salió esta información. Dice, yo sé de dónde salió esta información y que se necesitan 5 millones de años para que se forme vida inteligente en otros planetas como en la Tierra. Entonces nos está diciendo que él sabe, que él investigó, que en esta Tierra tuvieron que pasar 5 millones de años para que saliera la primera persona inteligente.
Yo la estoy buscando todavía. ¿Sí? 5, hágame favor. Pero hacen libros y libros y libros. Y hay algunos que se venden como pan caliente. La gente curiosa que quiere aprender, estudiar y remarcar situaciones para llegar a no creer en Dios. ¿Por qué no quieren creer en Dios? Porque no les parece el juicio y porque quieren vivir su vida como se les dé la gana. Ateos, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Entonces dice este hombre, ¿no? Que se necesitan 5 millones de años para que se forme vida inteligente en otros planetas, como en la Tierra. ¿Qué nos dice Primera de Timoteo capítulo 4, por favor? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Esto ya lo hemos visto, pero vamos a releerlo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué cosa es la motivación de la aparición de los ovnis? Que se empiecen a formar doctrinas demoníacas como esta que dice este señor, que hay 36 civilizaciones en otros planetas. ¿De dónde vienen esas doctrinas? ¿Quién las inventa? ¿Y quién les hace creer estas cosas? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy dando a entender? Es importante ver las cosas, estar estudiando los tiempos y las sazones. Hoy me mandó una persona una conferencia que me interesó mucho de la situación hacendaria en este país, ¿verdad? Yo le puse ahí gracias, porque si hay alguien que debe de interesarse en todo lo que acontece en el planeta, somos nosotros, los cristianos. ¿Para qué? Para hacer un comparativo con lo que Dios nos dice con la lámpara y ver cuánta mentira cree la mayoría de la gente de la tierra, porque no quieren reconocer que existe un Dios, porque no quieren darle cuentas a nadie. Esa es la perdición de toda la gente. No quieren rendirle cuentas a nadie. Quieren vivir una vida en libertinaje, no en libertad, porque los únicos que vivimos en libertad somos los hijos de Dios, porque está escrito que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuál es esa libertad? Ya salimos fuera de la esclavitud del pecado y estamos saliendo fuera de la esclavitud de nuestro viejo hombre que nos esclaviza con sus propios deseos. Bendito sea Dios. Doctrinas de demonios. Y luego vamos, por favor, al capítulo 6 de ahí de 1 Timoteo, versículos 20 y 21. ¿Cuál es lo que nos dice Pablo a Timoteo y a nosotros? 1 Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 21 dice, oh Timoteo, es una expresión como diciendo, por favor, mira hijo mío, entiéndeme por favor, te lo suplico, te lo ruego, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. ¿Qué significa vano? Vacío. Hay una vaciedad en las filosofías del hombre y en otras muchas enseñanzas. No tienen consistencia, porque lo único que tiene consistencia verdadera es Dios y su palabra. ¿Sí? ¿Amén? Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿sí? La cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. ¿Qué mensaje, no? Y nos dice a nosotros, ¿qué fue lo que aconteció? Esa falsa ciencia, ¿sí? Entró en la mente de muchos que se decían cristianos, véanlo con claridad, por estar oyendo, leyendo, escuchando muchas cosas que tratan de desviarnos de la verdad. Ese es el trabajo del diablo. Ahí están los ovnis, están desviando la atención para otras cosas.
Nosotros no estamos estudiando la angelología para creer en los ángeles, sino para aprender cuánta es la magnitud del engaño de Satanás para con el mundo. ¿Sí? Dice, la falsamente llamada ciencia. Hay un conocimiento que es falso. Nosotros tenemos el verdadero conocimiento y tenemos la fe para creer en lo que Dios dice. Bendito sea Dios. Segunda de Timoteo 4, ya lo conoce usted este pasaje. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4, donde le dice Pablo, Dios a través de Pablo a su siervo Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios. Es como si te dijera a ti el eterno Dios, el Espíritu Santo, tú que predicas el Evangelio, tú que le hablas a la gente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, no prediques otra cosa, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, lo dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Exhorta, no nos gusta que nos exhorten, ¿sí? Exhorta, reprende. Sí, amados hermanos. Exhorta con toda paciencia y doctrina, y luego nos dice el por qué le está diciendo, porque vendrá tiempo, y ya estamos en ese tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina hemos estudiado que nos hace sufrir porque nos dicen nuestras verdades, las cuales no queremos creer porque nos creemos mejores que otra gente. No soy tan peor, decimos, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque llegará el tiempo que no sufrirán la sana doctrina. ¿Y qué va a pasar? Aquellos que no les guste escuchar cómo son, como dice Dios, aquellos van a salirse y dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ellos quieren oír, ellos quieren que les prediquen lo que a ellos les gusta y les parece. No quieren que les prediquen las verdades al 100%, ¿sí? Y huyen, así como huyó aquel hombre, el primer hombre, cuando oyó la voz de Dios en el huerto de Edén. Oí tu voz y me dio miedo. Así hay mucha gente, millones de personas que escuchan esto y les da miedo y aborrecen a Dios. No puede ser un Dios tan feo que envíe a la gente al infierno. Dice, el Señor no te envía al infierno, eres tú, porque no quisiste nada con Él. Y esta es la condenación, ¿se acuerdan Juan 3? Que la luz vino al mundo. El eterno Dios hizo hombre y vino. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y a nosotros nos dejó lo mismo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estaba oyendo un diálogo de un hombre con su hijo y le decía a su hijo, papá, no entiendo por qué Dios envía estas plagas. Dices, no, Dios no es malo, Él lo envía. Aquí no hay maldad en la tierra, son cosas que pasan. O sea, y se oye muy bonito el papá con el hijo, el papá engañado y engañando al hijo. Porque Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios no permite la maldad, son cosas que pasan. Esa bondad humana que viene a ser a veces diabólica, porque no se nos dice la verdad. Cuidado, cuidado. Toda sabiduría del mundo es diabólica, dice el Señor. La única sabiduría es la que está aquí en la palabra del Señor, la sabiduría divina. ¿Sí? Amén. Y la sabiduría es una persona, se llama Jesucristo. Entonces dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4, y apartarán de la verdad, o sea, apartarán de Cristo, Él es la verdad, apartarán de la verdad el oído.
oído, y se volverán a las fábulas. Ya está la apostasía. En muchos lugares hay mucha gente que ya apostató de la fe y no se ha percatado de ello. No se ha percatado, porque engañoso es el corazón y perverso. Por eso dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Nos podemos engañar nosotros? Claro que sí. Y si entra el engañador a nuestra vida, peor va a ser la situación. Cuidado, cuidado. Esto es lo que tenemos que creer. Aunque no lo entendamos de momento, hay que creerlo. Y cuando lo creemos, el Señor abre la luz. El cristianismo es experiencia. Es experiencia. La fe es experiencia. Es una fe experimental. Puedes tener la verdad de aquí, la verdad de esto aquí, pero si tú no experimentas esto, tienes una fe mental, no experimental. Y por eso luego sufrimos muchas cosas. Mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivir por fe, el justo vivirá por la fe. Vivirá por la fe todos los días, no nada más en una contestación que Dios te dé una oración, sino tenemos que estar viviendo por fe cada día, todos los días, todos los días. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Ayer, lo que te dio el Señor ayer, ya no te sirve para hoy. Hoy es nuevo. Andamos en vida nueva. Somos nueva creación. Estamos esperando un nuevo cielo y una nueva tierra. Esa es la esperanza que no avergüenza. Y el Señor nos está mostrando y enseñando, otra vez se lo repito, a vivir el cielo aquí en la tierra. Eso es lo que se enseña en las verdaderas congregaciones, cómo comportarnos delante de Dios, porque los ojos de Jehová están puestos sobre los suyos y sus oídos atentos al clamor de nosotros. Ahorita nos está viendo el Señor. Ahorita nos está viendo, a mí me está escuchando si estoy diciendo lo que Él quiere que yo diga. Y eso es muy peligroso para mí si yo quiero meter mis conceptos. Es que yo creo, es que yo pienso, no es lo que tú creas ni lo que piensas, es lo que Dios dice que tenemos que hablar nosotros. Aleluya, bendito Dios, amén. Estamos pues viendo esto. Este hombre que dice todas estas cosas es un militante, es un creyente de la evolución. Y estamos viendo aquí todo lo que dice este señor que se cree científico es pura mentira. Es la falsa ciencia. Pero tienen títulos muy renombrados. Y la gente dice, ay, ¿cómo sabe? Amado hermano, un obrero que sea cristiano y conoce la Biblia, conoce más que muchos que se creen sabios. Porque el principio de la sabiduría no está en la universidad, es en el temor de Dios. Entonces te van a decir tus hijos, entonces ¿para qué voy a la universidad? No se escape. Usted sigue estudiando porque allí es su campo misionero, como hija y como hijo de Dios. Amén. Sí, amados hermanos. Nosotros los cristianos verdaderos sí sabemos que hay vida fuera del planeta, usted y yo lo sabemos, ¿sí? Y que hay personas que hicieron contacto con ellos. Esto ya lo sabe, pero tenemos que constatarlo una vez más. Lucas capítulo 1, mire. ¿Se acuerda cuando llegó el ángel Gabriel? Hizo contacto con gente de su pueblo, ¿sí? La gente del pueblo de Dios. Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 11. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fíjese cómo andaban, cómo irreprensibles y obedecían los mandamientos del Señor. Qué importante que Dios mismo en su palabra testifica de estas vidas, ¿sí?
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte. Antes se hacían suertes, pero no para premiar a alguien. Ahora las suertes que son entre 10 personas que apuestan 1,000 pesos en esa suerte, solamente uno sale beneficiado y los demás no. Esas suertes nunca han sido bíblicas. Aquí era de otra manera, era para el servicio a Dios. Y cuando descendió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, se acabaron las suertes. Entonces tiene que acabarse toda sortilegio. Y hay muchos lugares donde hacen suertes, ¿sí? Que para comprar un terreno vamos a hacer suertes, una rifa. Cuidado, por favor, hay mucha mezcla de esto, ¿sí? No tenemos, si Dios quiere darte un lugar, Él te lo va a dar como Él quiera y a la hora que quiera y como quiera, ¿sí? Entonces, bendito sea Dios. Versículo 7, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entró al santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Hermano, estamos orando todas las noches a las 9:30. No se le pase, estamos orando, estamos en una situación crítica a nivel mundial. No podemos estar impávidos nosotros. Tenemos que estar orando al Señor, clamando al Señor, sumergiéndonos en el río de la vida, pidiéndole a Dios que tenga misericordia y que se haga su perfecta voluntad y no la nuestra. Es lo que tiene que hacer la iglesia. Orar y orar y orar. Sí. Bendito sea Dios. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Estaba ministrando este hombre, estaba ministrando, y de repente llega el ángel Gabriel. Imagínese nada más, imagínese. Quiero decirle que en este tiempo no vienen ángeles del Señor a aparecerse a nosotros. Ellos nos cuidan. No hay ángel de la guarda tampoco. Ellos están volteando al Señor para cuando alguno de nosotros, que Dios sabe todo, va a acontecer algo, Él envía a sus ángeles para cuidarnos, para defendernos. Si no, ya nos hubieran acabado los demonios, amados hermanos. La guerra es mía, dice el Señor. Tú solamente obedece y no andes haciendo cosas indebidas, porque ahí sí te voy a dar yo. Se te va a aparecer Dios. Sí, pero no para bendecirte, sino para darte una buena. ¿Ve? Entonces aparece Gabriel a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel dijo: Zacarías, no temas, escuche bien esto, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Cuánto tiempo habrán estado orando este matrimonio precioso delante de Dios? Tus oraciones, Dios las contesta cuando Él quiere. Cuando caminamos en fe y en obediencia, Dios sabe el momento en que te va a bendecir contestándote la oración. Es cuando Él quiere. Mientras tanto, Él extiende sus manos hacia arriba para las situaciones que esperabas que te podían hacer daño. No caen, porque estás orando al Señor, porque estás pidiéndole al Señor. No le estás exigiendo, ¿sí?, sino estás rogando, suplicándole al Señor que intervenga en tal o cual asunto. La fe produce paciencia, ¿sí? La fe produce paciencia. ¿Y cómo necesitamos ser pacientes? Apareció, luego, ¿qué pasó después? Otra aparición, lo podemos ver
en Hechos, capítulo 12, ¿se acuerdan de ese capítulo de Hechos? Donde aparecen los ángeles de Dios, cuando estaba Pedro encarcelado, ¿se acuerdan? Llega el ángel de Dios, o sea, nosotros sabemos que hay vida extraterrestre y que es una vida preciosa con los ángeles, con el Señor. Hay mucha gente que no lo cree, pero nosotros sí. Hechos capítulo 12, versículos del 7 al 10, dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué experiencia de Pedro? ¿Sí? Sabía que lo iban a asesinar al otro día, pero no estaba preocupado. No estaba preocupado Pedro. El Señor le dijo en Juan capítulo 21 que Él iba a llegar, cuando seas viejo, alguien te va a agarrar. Pedro escuchó eso de los labios de Jesús y él sabía, Herodes piensa que me va a matar, pero no puede hacerlo porque el Cristo de la gloria me prometió que llegaría yo a viejo. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. La paciencia, la impaciencia de nosotros nos lleva a hacer torpezas, como hizo la mujer de Abraham, que lo impulsó para que se metiera con su sirvienta, y vinieron problemas muy graves hasta este tiempo. La paciencia, la paciencia. Pedro sabía que Herodes no podía quitarle la vida porque él estaba agarrado de la promesa del Señor. ¿Amén? ¿Sí? Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Estaba bien cómodo. Está usted condenado a muerte ay Dios, el problema es que estamos con algún conflicto que nos metimos nosotros y que podemos resolverlo, pero ahí estamos tronándonos los dedos o hasta queremos cambiar de ciudad, y para que no meternos en problemas necesitamos conocer al Señor y que Él nos conozca a nosotros. ¿Sí? El Evangelio es poder para el que cree. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto. ¿Cómo lo cuidó? Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, ni los vieron los guardias, ¿sí? ¿Verdad? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, ¿verdad? Creo que hace unos pocos décadas fue cuando empezaron con los sensores que abrían las puertas, ¿verdad? Yo creo que si Pedro estuviera aquí nos dijeron: esto ya lo vi hace 2000 años, ya tuve yo la experiencia. Porque nosotros debemos tener experiencias con Dios, de parte de Dios, de una forma sobrenatural. Cuidado, porque cuando tú te metes en lo misterioso, las experiencias que vas a tener son las satánicas y te vas a meter en un conflicto diabólico tremendo. Deja que Dios abra las puertas que Él quiera. Él tiene poder para abrir las puertas. ¿Sí? Amén. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Cumplió con su acometido el ángel y se apartó el siervo de Dios. Los ángeles son ministradores de los que hemos heredado la salvación, pero es Dios el que les ordena: no, usted nunca cometa esa herejía. Envío en el nombre de Jesús a 1000 ángeles que guarden a mi hijo que está en el mar. Sí, qué tremendo, ¿no? Qué atrevidos. No, amados hermanos, volvamos a la Biblia. Volvamos a la Biblia, por favor. Volvamos a Cristo y creámosle al Señor. Amén. Hay varias sectas relacionadas con los ovnis. Hay varias sectas relacionadas con los ovnis. O sea, es un atractivo tremendo esto, ¿sí? Un periodista francés y conductor de autos de carreras, de nombre Claude Borilbon, alias Rael, no se olvide ese alias Rael, ¿sí? Como le dicen sus seguidores de la secta que él inventó,
Rael, se llaman los raelianos, ¿sí? Este hombre en 1973 dijo que seres sobrenaturales conocidos como Elohim, escuche, como Elohim, se pusieron en contacto con él y le dijeron que había sido elegido por ellos para que fuera su embajador, para llevar el mensaje final para la humanidad y preparar una embajada donde pudieran aterrizar los extraterrestres, quienes vendrían con todos los profetas de cada religión para iniciar la era final de paz y entendimiento. Ustedes y yo sabemos que la palabra Elohim significa Dios en tres personas. Elohim es la palabra en hebreo que significa dioses, Dios en plural, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿sí? Bendito sea Dios. Pero aquí ellos dicen, este hombre dice que se llamaron Elohim. Rael dijo que vendrían con los extraterrestres, fíjense, Moisés, Buda, Mahoma, José Smith, el que inventó los testigos de Jehová, que elijo un ángel que iniciara la religión de los testigos de Jehová, ¿sí? Quiero venir con ellos, y estos están tipificados como extraterrestres según lo que le ministraron estos ovnis a Rael, los objetos voladores no identificados. Hay un grupo de seguidores de Rael que son más devotos a él. Ese grupo se comprometió a construir una embajada en la ciudad de Jerusalén para el año 2025, donde van a bajar los extraterrestres acompañados de Moisés, de Buda, de José Smith, etcétera, etcétera. A lo que voy, ¿cómo podemos creer esas fábulas? Yo les aseguro que si no fuéramos nacidos de nuevo, les aseguro que les estaríamos creyendo, ¿sí? Porque hemos sido muy crédulos, no creyentes. Hay muchos crédulos en la iglesia de Cristo que no les ha nacido, crédulos, que es la diferente a ser creyentes. Esos crédulos a todos le dicen amén. Los creyentes la piensan antes de decir así sea. Esos son los creyentes firmes, no los crédulos que son más emocionales que espirituales. Son aquellos que dicen, y esta montaña se moverá, y empiezan con sus pasitos. Cuidado, cuidado. Se los digo de todo corazón y con todo respeto. En ello nos va la vida eterna. Piénselo, por favor. Piénselo. No me crea a mí, sino crea lo que dice la Biblia y lo que he estado estudiando para decirles cómo están las cosas. Ese es mi deber como pastor. ¿Sí? Es lo que hago. Trabajo. Aunque es que no trabajo, compro libros, veo, etcétera. Y hay unos que luego los tiro porque no sirven. ¿Sí? Necesito beber de la palabra e ir aplicando todas estas cosas a lo que dice el Señor. Entonces fíjense, ese grupo de israelianos, pero que están a los pies de este hombre, se comprometieron para el año 2025 a hacer una embajada en Jerusalén para recibir a los extraterrestres. Hago notar que entre los materiales que utiliza para enseñar se usa mucho la Biblia con ellos, pero con una interpretación que no es lo que te da el Espíritu Santo. Bendito Dios. Dicen que es más instructiva la cábala judía que la Biblia. Agarran la Biblia y la cábala judía para estudiar, que tiene la cábala judía, tiene enseñanzas esotéricas. ¿Sabe usted qué es una cábala? ¿Sí? Tiene enseñanzas esotéricas que dicen explicar la relación entre Dios y los hombres de una manera mística, de una manera mágica. Dios es muy claro, Dios es santo y no se expresa de una manera mágica. Primero te hace nacer de nuevo, primero te hace arrepentirse, nacer de nuevo, y luego te abre el entendimiento para que podamos comprender lo que Él quiere que comprendamos. Toda la salvación es obra de Dios. Amén. Este Rael
es un hombre promiscuo y habla de sexo con extraterrestres y la explotación sexual de los niños. Hubo unos libros por ahí muy famosos hace como, será como unos 40 años, no, como unos 30 años, de una señora Brown que decía que había tenido sexo con Satanás. Y cuidado, porque de esas y se vendieron, la curiosidad, se vendieron cantidad de esos libros, ¿sí? Curiosos, porque muchos creyeron eso, como si los ángeles son asexuales. Así lo dijo Jesucristo, ¿sí? Allá arriba no va a haber sexo, es más, no va a haber matrimonio más que el único matrimonio establecido desde antes de la fundación del mundo de Cristo con su iglesia. Entonces, este hombre es un hombre promiscuo y habla de sexo extraterrestre y la explotación sexual de los niños. Dice que la torre de Babel fue un enorme cohete espacial. Fíjese, un enorme cohete espacial que el Mar Rojo se abrió mediante un rayo de repulsión de un ovni, de revulsión de un ovni. Que llegó un rayo y se abrió, o sea, con la vara que tenía. Fíjense cómo van aplicando las cosas. Y hay gente que lo cree. Que en el monte Sinaí fueron los ovnis quienes descendieron y no Dios. Y la gente lo cree. Que el cabello largo de Sansón era un tipo de antena telepática. ¿Cómo ven? Un tipo de antena telepática con lo que se comunicaban con sus creadores extraterrestres, los que crearon a Sansón, porque la mamá y el papá de Sansón también eran estériles. ¿Sí? Amén. Los ovnis, quiero que quede claro esto, los ovnis son ángeles caídos, son los demonios y están apareciendo en muchos lugares. ¿Por qué están apareciendo ya en muchos lugares? Usted conoce Apocalipsis 12, versículo 12. ¿Sí? ¿Qué nos dice Apocalipsis? Capítulo 12, versículo 12. Dice, Apocalipsis 12, versículo 12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que tiene poco tiempo. ¿Nosotros cómo estamos? ¿Perdiendo el tiempo? ¿O estamos dispuestos, ahora que está terminando esto, que nos están dando oportunidad de salir? Yo tengo que llevar un documento el lunes o martes allá al subcomité, donde estamos especificando que tenemos todo lo que nos han pedido. Sí, ya se les mandó un video donde se cambiaron muchas cosas, se compraron unas cosas del jabón líquido y para papeles, ya no tenemos toallas ahí de tela. Sí, compraron de esas cosas para suicidarse, no, ¿verdad? Son para tomarla. Se compró gel, se arregló ahí. Una hermana hizo unas señales, ya están todas las señales ahí puestas, no las señales del cielo, sino para que usted sepa cómo conducirse. ¿Sí? Sabiendo que Satanás tiene poco tiempo, él sabe que tiene poco tiempo. Yo deseo con todo mi ser que ahora que regresemos, hermanos, no ahora, sino desde hoy usted se meta con Dios fuerte. Y cuando estemos juntos se levante un fuego de adoración y el Señor consuma el sacrificio y camine en medio de nosotros el Espíritu Santo y toque nuestras vidas. Esa es mi esperanza. Y que todo cambie, el Señor, que cambie nuestro corazón, nuestra forma de ser, que somos tan feos, hablando de mí. ¿No desea usted eso? Vivir un cristianismo real y verdadero. Vivir la experiencia del cristianismo, no un cristianismo mental, que usted necesita de otras personas y no del Espíritu Santo.
Bendito Dios. Los ángeles son seres personales, tienen voluntad, ¿sí? Judas, versículo 6. Estoy terminando. Judas, versículo 6, ¿qué dice? Otra vez predicando, dije, busquen Judas capítulo 5, versículo 2, y ahí estaban todos dando. Y trabajaban ahí en la iglesia. Judas, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles fueron hechos con una voluntad propia. Dios no hizo robots, ¿sí? Ellos se fueron lejos del Señor porque decidieron hacerlo. Así muchos de nosotros están yendo fuera de la palabra porque Dios los deja en su propia voluntad. Por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Bendito sea Dios. Entonces, son seres inteligentes, son más inteligentes que nosotros, son superiores a nosotros, pero a causa de la salvación, ¿sí? Como familia de Dios, no forman parte de la familia de Dios, pero se gozan viéndonos cómo adoramos al Señor sin verle. Somos un espectáculo para esos ángeles, ¿sí? Amén. Entonces, bendito sea Dios. Gracias a Dios por todo lo que nos está mostrando. Y deseo con todo mi corazón que les haya sido de utilidad este tema de la angelología. Nos vemos en 5 minutos, por favor.